Jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a presentar el tema progresiones aritméticas en esta serie de estudio que tenemos de las ciencias matemáticas y vamos a conocer esto que es parte pues de la aritmética y que es muy importante dominarla. Vamos a iniciar conociendo lo que es una progresión aritmética para que nosotros entremos en materia de estudio. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior, más un número fijo llamado diferencia, que se representa por la letra D. Entonces vemos acá que la diferencia, por ejemplo, es igual a con subíndice n menos a n menos 1. Y esto nos indica que la diferencia va a ser pues la resta que tengamos entre un número posterior a un número anterior, y eso nos va a dar pues la diferencia que se tiene en una progresión aritmética. Por ejemplo, tenemos acá una sucesión del conjunto de los números pares, en donde tenemos del 2 al 14. Esto es una sucesión realmente porque vemos acá que es en un conteo, pues va de 2 en 2. Entonces, aquí diríamos que la diferencia es 2 porque al sumar el 2 sobre la anterior cantidad o número, pues nos va a dar otro resultado y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos ahora a conocer otra definición de lo que es progresión aritmética para que nosotros entendamos con claridad este tema. Y acá vemos que esta definición pues nos amplía un poco más el sentido y nos dice que una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, vean esto, es muy importante, excepto el primero, se obtiene sumando o restando. Vean, aquí nos está dando ya una clave, sumar o restar al anterior un número o cantidad fija que llamamos diferencia. Esta cantidad que sumamos puede ser positiva o negativa. Por eso decimos que se puede sumar en el caso de que todos los números son positivos. O se puede restar si tenemos también números positivos y números negativos. Entonces ahí en ese caso tendríamos que restar. Aquí tenemos un ejemplo de una progresión aritmética en donde vemos que pues acá hay números pares e impares, ¿verdad? Y la diferencia, digamos, entre uno y otro es que se le van sumando 3. Así como está expresado acá en la parte de abajo, ustedes lo visualizan. De 2 a 5, pues hay una diferencia de 3, igual de 5 a 8. Y así sucesivamente. Esto es a lo que llamamos entonces una progresión. Porque en este caso le vamos sumando 3 a cada número para que nos vaya dando otra cantidad y así esto se vuelve pues infinito, ¿verdad? Vamos a conocer ahora cuáles son los elementos de una progresión aritmética, que es muy fundamental ahora conocer para poder ir resolviendo este tipo de ejercicios. Aquí tengo un ejemplo de una progresión aritmética en donde tengo 4 números o 4 cantidades y podríamos decir que acá están los múltiplos de 7, efectivamente así es. Y entonces tenemos que cada uno de ellos pues tiene una diferencia, en este caso pues es 7, ¿verdad? Por ser los múltiplos de 7. Y con esto vamos a estudiar cuáles son los elementos de las progresiones. Y básicamente una progresión se compone de 4 elementos. El primer término lo identificamos como una letra A y eso es importante saberlo porque en la fórmula vamos a ver que manejamos solamente lo que son iniciales. Entonces, primer término A, último término es U. Número de términos es N y la diferencia, pues ya lo vimos anteriormente, es D. Si visualizamos este mismo ejercicio, entonces tendríamos aquí que el primer término es 7. Efectivamente, acá lo vemos. El último término es 28. En esta serie que va de 7 hasta 28, el último es 28. ¿Cuántos números tenemos en esta serie? Pues tenemos 4. Ese es el número de términos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues si nosotros le sumamos a 7, 7 nos va a dar 14. Y si a 14 le sumamos 7, pues nos da 21 y así sucesivamente. Entonces, por eso la diferencia que tenemos acá es de 7. Esto ahora lo vamos a aplicar en lo que veremos a continuación, que vamos a empezar en este estudio
viendo cómo hallar el último término. Bueno, para calcular el último término de una progresión aritmética sin necesidad de escribir toda la serie numérica, utilizamos esta ecuación. Importante que nosotros veamos y aprendamos esta ecuación porque nos va a servir para solventar o para resolver o hallar cuál es el último término. Entonces, último término es igual a A. Recordemos que A es el primer término más la resta de número de términos menos 1. Este 1 es una constante, entonces este siempre va a ir en todas las fórmulas cuando tengamos que hallar lo que es el último término. Y esto lo vamos a multiplicar por la diferencia. Entonces aquí vamos a aplicar el orden de jerarquía operacional. Quiere decir que primero vamos a restar, luego multiplicamos y por último sumamos, ¿sí? Entonces recordemos el orden de jerarquía operacional. Ahora veamos, recordemos otra vez. La U identifica el último término, la A es el primer término, este de acá, la N es el número de términos, el 1 ya les dije es una constante, entonces no cambia, y la D es la diferencia entre cada término. Bueno, ahora, esta fórmula, recordemos, la vamos a aplicar en un ejemplo siguiente. Vamos a presentar un ejemplo para hallar el último término. Este ejemplo nos dice, la familia Fuentes abre una cuenta de ahorro con 2,000 quetzales el primer mes y deposita 500 quetzales cada mes. ¿Cuánto dinero habrá ahorrado después de 6 meses? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hallar acá en este ejercicio es el último término, es el dato que no conocemos. Muy bien, vamos a utilizar este modelo de tablita para resolver todas las cuestiones de progresiones aritméticas y geométricas que vamos a ver más adelante. Aquí vamos a identificar, dijimos A es el primer término, U es el último término, N es el número de términos y la D es la diferencia. En este caso tenemos entonces, el primer término sí lo tenemos porque es la cantidad con la que la familia empieza pues y abre su cuenta. El último término es el que vamos a hallar, por eso está con signos de interrogación. El número de términos en este caso es 6. ¿Por qué? Porque nos dice cuánto dinero habrá ahorrado después de 6 meses. Entonces el número de términos es 6 y luego la diferencia entre uno y otro va a ser de 500. ¿Por qué? Porque nos dice que se depositan 500 quetzales cada mes, ¿sí? Después del primer mes van depositando 500, 500, 500 hasta llegar a 6 meses. Entonces, lo que queremos saber es cuánto ahorra esta familia. Muy bien, vamos ahora al algoritmo de solución para ver cómo se resuelve esta situación. Bueno, aquí en el algoritmo me traigo para acá mi tablita en donde está el primer término, el número de términos y la diferencia. Y bueno, instalo ya mi pizarrón electrónico y voy con los datos. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula. Recordemos, último término es igual al primer término más la diferencia del número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Muy bien. Ahora vamos a sustituir los datos de nuestra fórmula y tenemos entonces que último término es igual a 2,000. 2,000 es el primer término más el número de términos, que en este caso es 6, menos 1, que es la constante, por la diferencia que es 500. Muy bien, operamos primero la resta, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dentro de paréntesis. Restamos 6 menos 1, nos da 5. Copiamos las otras cantidades, 2,000 y 500. Ahora lo que nos corresponde es resolver esta multiplicación. 5 por 500. Bueno, 5 por 5 nos da 25 y le agregamos 2 ceros. Bueno, ahora nos queda una suma, 2,000 más 2,500. Bueno, si sumamos 2,000 más 2,000 nos da 4,000 y con el otro 500 pues nos da 4,500. Y de esta manera entonces resolvemos nuestro ejercicio de cómo hallar el primer término de una progresión aritmética. Muy bien, entonces de esa manera terminamos.